Sayer en los puños de los campeones desde 1930. 78 victorias, 0 derrotas y 45 knockouts es el récord combinado de los 3 últimos campeones del mundo que Canelo Álvarez enfrentó para tener la distinción de ser el primer latinoamericano, el primer mexicano y el primer ser humano en conquistar de manera indiscutida las 168 libras. Sí, repito el dato. 78 victorias, 0 derrotas y 45 knockouts reunían Callum Smith, Billy Joe Saunders y Caleb Plant. Si uno revisa los récords de cada uno, bueno, Callum Smith llegaba al combate con Canelo con 27-0, 19 knockouts. Por su parte, Billy Joe Saunders llegaba con 30-0, 14 despachados por la vía del cloroformo. Y recientemente lo que vimos en Las Vegas, Nevada, de Caleb Plant es que se presentaba como un peleador que no había sido derrotado, no había caído inclusive nunca a la lona y llegaba con 21 victorias, 0 derrotas y 12 knockouts. El meollo del asunto y lo triste, vergonzoso y diría yo hasta penoso de los hombres o personas que no quieren reconocer la grandeza de la carrera de Canelo es basarse en teorías estúpidas como esta. Le pegó al viento y el viento fue tan fuerte que lo hizo caer. Gente que estuvo muy lejos, pero muy lejos, a millas y millas de distancia de la arena, a diferencia de otros que cubrimos boxeo 24/7 y que estuvimos en ringside. Efectivamente hay un golpe que falla, pero no fue en ese round donde pretenden decirlo. En la seguidilla de golpes donde finalmente acaba noqueado Caleb Plant, bueno, hay un golpe que falla, pero aquellos que no solamente conocemos de boxeo, sino que peleamos artes marciales, que peleamos boxeo, que peleamos kickboxing y que peleamos full contact, entendemos que no todos los golpes que se tiran atinan. O sea, no todos los golpes que uno tira son efectivos, o sea, no aterrizan. Es triste escuchar de verdad ese odio encarnizado, esa molestia de ver a un peleador mexicano, y ojo, me refiero a los mexicanos, pues sufrir por su éxito, lamentarse de que hoy por hoy es el campeón indiscutido de las 168. Algo que con todo respeto no consiguió ni Julio César Chávez, ni Eric el Terrible Morales, ni Marco Antonio Barrera, y por mencionar a leyendas de la talla de ellos, puedo seguir con el boxeo mexicano hasta una hora, hablando de los que no lo lograron y que son grandes, grandes campeones. Aquí la cuestión no es la comparación, es simple y sencillamente dar números, números, números. Hoy Canelo es de los peleadores mexicanos que ostenta y que ha ganado 4 divisiones distintas. Hablamos de la 154, que se conoce como Super Welter, la 160, que son los medianos, la 168, donde es indiscutido, por cierto, que son los super medianos, y la 175, que se llama semipesados. Esa trayectoria de Canelo, bueno, sin duda nos hace entender de lo que está hecho el mexicano. Creo que hoy ya sería necedad no reconocerle lo que ha logrado en base a puños, en base a disciplina y en base a estar siempre pensando y determinado en ser el número 1 en la historia de México, pero no solo eso, hoy a Canelo, y seguramente muchos se van a retorcer en su odio, en su envidia y en su mezquinez, si existe el término, porque Canelo piensa y seguramente está ganando un lugar poco a poco, con mucho trabajo, seguramente, entre los mejores peleadores de la historia del boxeo mundial. Si uno repasa uno de los capítulos que la gente que odia a Canelo disfruta más, bueno, es un capítulo sí doloroso en la carrera de Canelo, pero es un punto de inflexión. Sin duda, fue un cambio total aquella derrota el 14 de septiembre del 2013 ante Mayweather en pelea donde realmente yo no le vi ganar ni un capítulo, y hay que decirlo. Sin embargo, de ahí, de ese momento, ese punto de inflexión, ese cambio total en la carrera de Canelo, marca un antes y un después. Después, para repasar un poco y entender la carrera de Canelo,
hay que revisarla. Vino Alfredo Angulo, Erislandy Lara, James Kirkland, Miguel Cotto, Amir Khan, Liam Smith, Julio César Chávez Jr., Gennady Golovkin en 2 ocasiones, Rocky Fielding, Danny Jacobs, fíjense bien, después de las 68, baja con Danny Jacobs a las 60 y después sube a las 175 con Kovalev. Después ya sabemos la historia muy, pero muy reciente y habrá que citarla inclusive con año. En 2020, a finales, Callum Smith. Después vino una pelea para el olvido, por lo que no presentó el turco Yildirim, esto ya en 2021, febrero, Miami. Después viene Billy Joe Saunders allá en el estadio de los Vaqueros de Dallas en mayo de este 2021 y finalmente hace algunos días en Las Vegas, Nevada, el 6 de noviembre ante Caleb Plant. Yo creo que hoy por hoy la gente debería entender y empezar a reconocer lo que ha logrado Santos Saúl Álvarez Barragán. Alguna ocasión, en las tantas entrevistas que he tenido la fortuna de hacerle al peleador tapatío, bueno, mencionaba yo que él estuvo en su momento vendiendo paletas en los camiones, lo cual es muy, muy grandioso porque todo trabajo engrandece, pero hoy, por hoy, los camiones de Las Vegas tenían su imagen y eso a él le impactó. Si uno revisa, fíjense bien, el récord que Canelo ha tenido con campeones o excampeones del mundo es impresionante, impresionante, porque tiene nada más ni nada menos, ojo, que una sola derrota y una infinidad de victorias sobre campeones como los que voy a mencionarles. Le ganó 2 veces al Títere Vázquez, le ganó a el Tata Valdomir, a Lob Morendú, a Kermit Cintrón, a Sugar Shane Mosley, a Erislandy Lara, a Miguel Ángel Cotto, lo conocen bien seguramente los boricuas, a Amir Khan, Liam Smith, Julio César Chávez Jr., Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Kovalev, Callum Smith, Billy Joe Saunders y recientemente Caleb Plant. Estamos hablando de una lista de grandes campeones mundiales, porque aquel que me diga que el Títere no cuenta, que Valdomir ya estaba cansado, que Shane Mosley no existe, que Erislandy Lara, bueno, hubo pelea polémica, pero al final de cuentas le ganó, Cotto, Golovkin, Jacobs, Kovalev, Smith, Saunders y ni qué decir de Caleb Plant. Bueno, es que realmente están completamente cegados. Aquí voy a hacer una pausa porque quiero que ustedes vean un video que a mí me duele, que a mí me puede mucho porque conozco a Juan Manuel Dinamita Márquez. No puedo decir que soy amigo íntimo de él, pero lo conozco y lo conozco bien y tengo una relación profesional y seria de respeto además. Pero las palabras de Juan Manuel Dinamita Márquez desafortunadamente impactan tanto como uno de los grandes campeones de México, pero para mí esas palabras ensucian la carrera de Canelo. Yo pensaría que a Juan Manuel como mexicano, que a Juan Manuel como boxeador, que a Juan Manuel como gran campeón y monarca, le daría gusto que otro mexicano estuviera escribiendo la gran historia del boxeo mexicano. Diría yo que Juan Manuel Dinamita Márquez debería sentirse muy orgulloso de que su legado esté en las manos de grandes peleadores como el Canelo Álvarez. Estas son las palabras de Juan Manuel Dinamita Márquez en un programa, por cierto, maravilloso que conduce un gran boricua, se llama One on One. Escuchemos las palabras de Juan Manuel Dinamita Márquez. Canelo Álvarez, ¿puede llegar a ser el mejor boxeador mexicano de la historia? No. ¿Por qué? Yo te voy a decir. Hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales como lo hice yo. Y como lo hicieron varios, peleando con los mejores. Sin meter cláusulas de rehidratación a los peleadores, sin mermarlos, sin decirles, tienes que hacer esto. Y ahora yo soy el lado A. Ahora yo tengo que ver y eso está bien, ¿no? Es plausible lo que está haciendo económicamente hablando, es muy bueno. Pero ya meter, por ejemplo, a los peleadores cláusulas de rehidratación, que al otro día no tienes que subir tantas libras, que si subes tantas libras vas a tener una multa. Y creo que eso no es justo para el peleador. Hay que hacerlo en igualdad de circunstancias.
Hay que hacerlo para ver qué nivel he alcanzado yo como peleador. Claro. Para ver en qué nivel estoy. Para ver si soy digno donde estoy y defender el lugar donde estoy. Ahí están las palabras de Dinamita Márquez, en donde es notorio, es muy claro que no reconoce los éxitos de Canelo. Nacho Beristain, entrenador prácticamente de toda la vida de Márquez, tampoco reconoce al peleador tapatío. Y seguramente habrá muchos comentaristas como David Faitelson que se niegan a reconocer y abrir los ojos en cuanto al éxito de Canelo. Hoy David Faitelson se atreve a decir que Canelo no es ni siquiera el número 1 libra por libra del planeta. Y en contraparte vemos a personas como Usyk, que no es mexicano. Vemos a personas como Manny Pacquiao, que no es mexicano. Vemos a campeones como Devin Haney, que dice, hoy Canelo es el mejor peleador del planeta. Period. Punto. Y ahí podemos empezar a recorrer nacionalidades y países en donde, si hacemos a un lado la opinión de ciertos mexicanos, porque no son todos, nos daríamos cuenta de la grandeza de lo que ha logrado Canelo. Y debo agregar en esta charla ya a Eddie Reynoso. Los dos empezaron de la nada. Llegó este chamaco, pues sí, pecoso, pelirrojo, al que en su momento le decían bullying, y que de ese bullying surge un apodo que es el Canelo y que hoy es una de las marcas más importantes en el boxeo mundial. Raza, yo para ir cerrando esta plática, quiero decirles que hoy sí me voy a vanagloriar, hoy sí voy a gritarlo a los cuatro vientos y hoy sí voy a celebrar, saludar, festejar y aplaudir que yo tenía la razón. ¿Y por qué tenía la razón? Porque yo, y quizá Canelo no sabe ni siquiera esta historia y Eddie tampoco, me percaté de la grandeza de Canelo desde que arrancaba su carrera. Tengo manera de comprobarlo con algunas charlas y anécdotas de gente que no me creía. Y les decía, este muchacho tiene algo y va a llegar lejos. Siempre encontré en Canelo hambre, deseo de ser. Y si bien al principio no era ese excelso boxeador, en base a disciplina, Canelo fue cambiando. En alguna cuestión muy coloquial, el Chepo Reynoso, que sin duda es artífice, no solamente de Canelo, sino también de Eddie, y ellos deben saber perfectamente a quién le deben todo ese caminar de arranque, que es al Chepo Reynoso, quien mencionaba que Canelo al principio no cabeceaba ni en velorio. Quiere decir que lo fueron trabajando, que lo fueron llevando a ser uno de los peleadores que a la postre será de los más grandes de la historia, no solo de México, y se van a acordar de mí. Por eso celebro tanto el decirles hoy que tengo razón. Han salido tipejos como el burro uruguayo avecindado en Miami, que se atreve a decir que el golpe fue de mentira. Hay personas que son comunicadores que en su momento recibían muchos favores de Kawashi y que defendían a Kawashi a muerte, lo defendían a muerte. Y miren que eso sí era indefendible y hoy le tiran con todo a Canelo. Insisto, ese tipo de comunicadores que hoy lo único que quieren hacer es llamar la atención a través de colgarse del nombre de Canelo pegándole en un pues muy bajo movimiento para decir vamos a ganar popularidad, pues allá ellos, porque la popularidad es la prima prostituta del prestigio y aquí siempre buscamos prestigio. Yo cierro diciéndole, raza, que hagan un ejercicio. Hagan un ejercicio muy grande. Revisen, por favor, a los rivales de Canelo. No se dejen llevar por teorías estúpidas como la del burro uruguayo que reside en Miami o como estos periodistas que en México, que en su momento recibían tanto apoyo de Kawashi y hoy le pegan a Canelo. Pues es inverosímil cómo el discurso se encuentra, ¿no? En aquel momento, y lo recuerdo bien porque coincidimos en ciertos programas con estos tipejos, pues decían que Kawashi era prácticamente Mohamed Ali y tengo manera de comprobarles el cómo hablaban de Kawashi, este tipo de personajes que hoy se quejan de Canelo.
Hagamos un ejercicio para finalizar, raza, en esta reflexión larga, y les pido una disculpa por tomar tanto tiempo de ustedes. Hagamos una reflexión a la inversa. El ejercicio que yo siempre planteo es que si sacáramos a México, o solamente a ese grupúsculo de mexicanos que son cangrejos e hijos de la Malinche, los sacáramos de las opiniones y escucháramos, raza, y escucháramos al mundo entero, se darían cuenta del tamaño, la grandeza y el respeto que se ha ganado Canelo, Chepo y Eddie Reynoso en base a trabajo, disciplina y muchas, muchas chingas diarias. Pero les pido que hagamos el ejercicio a la inversa. ¿Por qué no hacemos a un lado a todos los demás países y nos concentramos en México? Revisen la carrera de Canelo a conciencia, y con su conciencia, voy a repetírselos, revisen la carrera de Canelo a conciencia, pero con su conciencia a un lado. Con esa conciencia de hacer a un lado el odio, de hacer a un lado el ruido que causan personajes como el burro uruguayo que reside en Miami, o personajes tan pusilánimes y vergonzosos como aquellos que defendían a Kawashi y que hoy se atreven a pegarle a Canelo. Hagan a un lado todo ese ruido. Concéntrense en lo que ustedes opinan de boxeo. Revisen la carrera de Canelo antes de Mayweather y después de Mayweather, y revisen uno a los campeones del mundo o excampeones del mundo que enfrentó Canelo y que ha derrotado. Revisen, por favor, ese récord que les digo de Callum Smith, de Billy Joe Saunders y de Caleb Plant. En conjunto 78-0 y 45 knockouts sin derrota alguna. Viene a mi mente una reflexión importantísima. Recuerdo que la gente decía, nunca, nunca va a pelear con Triple G. Peleó 2 veces. Nunca, nunca, nunca va a enfrentar a Jacobs. Le ganó en la 160. Nunca, nunca, nunca se atreverá a pelear con Kovalev, y menos en la 175. Lo noqueó. Y luego Kovalev fue un cobarde diciendo una sarta de mentiras. Se dijo también que nunca pelearía con Callum Smith y lo destrozó en 12 rounds. Se dijo que nunca enfrentaría a Billy Joe Saunders porque era un zurdo peligroso, complicado y gitano. Y prácticamente lo tiene en el retiro. Lo desbarató a golpes. Y finalmente Caleb Plant, un peleador al que se decía, no, es que se parece a Mayweather, es que se parece a Erislandy Lara, y es que se parece al que ustedes gusten y manden. No, no lo va a enfrentar. Y no solamente lo enfrentó, sino que le quita el invicto, lo manda por primera vez a la lona, después lo noquea y se queda con su invicto y se queda con el cetro que le hacía falta para ponerle la cereza al pastel. Ese pastel llamado ser el indiscutido. En la 168, el primero en la historia, el primer latinoamericano en ser indiscutido y el primer mexicano, que al final de cuentas es lo que a mí me mueve. Raza, les dejo una reflexión. ¿Qué necesidad de estar menospreciando el éxito de un peleador que es nuestro compatriota? ¿No les sería mejor a ustedes o no les vendría mejor disfrutar de la carrera de Canelo lo que ya les queda? Porque muchos han perdido el tiempo solamente denostándola. ¿Por qué no la disfrutan? ¿Por qué no la apoyan? ¿Y por qué no celebran como buenos mexicanos que hoy por hoy tenemos al número 1 libra por libra del planeta y tenemos al peleador indiscutido en la 168? Y finalmente vayan ustedes a saber si Canelo opta por seguir con retos en la 175. Pero creo que hay maderas que no agarran barniz. Y ese tipo de maderas, así Canelo le ganara la misma noche a Tyson Fury, a Deontay Wilder y a Dillian White, por mencionar a 3 campeones
de los pesos pesados, no reconocerían nunca la carrera de Canelo. Entonces aquí la pregunta para finalizar es la siguiente. Aquellos que desde su necedad, desde su terquedad, pero sobre todo desde su bajeza de no reconocer lo que ha logrado Canelo, se quieren mantener ahí por no cambiar el discurso, porque no pueden soportar que su dignidad sea pisoteada al reconocer que Canelo rebasó sus críticas y rebasó todo lo que ellos vaticinaban, pues yo creo que es momento de recapitular. Gracias a la vida por darme la razón, gracias a la vida por darme la oportunidad de abrir los ojos muy grandes y entender desde hace muchos, pero muchos años atrás, lo que Canelo iba a hacer el día de hoy. Canelo, muchas gracias, porque al final de cuentas, con tu trabajo, tu disciplina, tu tenacidad, tus huevos y tu determinación, me diste la razón. Estabas hecho para ser no solamente uno de los grandes peleadores de México, sino uno de los grandes peleadores de toda la historia del boxeo mundial. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.